Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. Bueno, en el podcast de hoy simplemente quiero haceros 5 recomendaciones de streamers, todos ellos más o menos distintos de temática y demás, que yo suelo ver y que pues simplemente pues quería recomendaros, ¿no? Para que si no los conocéis, que a uno seguramente lo vayáis a conocer todos, pero bueno, eh, pues bueno, me apetecía simplemente compartiros estas 5 recomendaciones. Son todos chicos. Traeré en un podcast posterior 5 recomendaciones de todo chicas. Simplemente empecé a buscar y según han salido, ya tengo preparadas las 5 chicas también. Serán pues un poco más adelante. Dejaremos un hueco entre este y el siguiente. Y nada, os voy a recomendar estos 5 streamers. Os voy a explicar un poco qué hace cada uno de ellos. Y nada más. Bien, el primer streamer que os quiero recomendar, que ya hice un podcast de la aplicación Twitimer que había creado, él es Bryce Moure o MoureDev, como se conoce en las redes sociales, en internet, y es desarrollador de aplicaciones móviles para Android y iOS, ¿vale? Para Android y el sistema operativo móvil de Mac es iOS. Entonces, Bryce yo lo conocí en marzo de 2020 por vídeos de YouTube, porque no había empezado todavía a streamear. Y no sé cómo llegué, supongo que como yo también soy programador, buscando no sé, algún tutorial de programación de Android o alguna cosa de estas, me topé con su canal. A partir de ahí le empecé a seguir, empecé a ver lo que hacía. Digamos que antes también él era youtuber, ¿vale? Al principio. Hacía sus tutoriales en YouTube, tiene su curso en Udemy y hacía también unboxings y demás en su canal de YouTube. Empezó ya a focalizar más su contenido, que él lo comentó además, en lo que es la programación, que es a lo que él se dedica, ¿no? Es programador. Entonces empezó a focalizar más su contenido en internet en programación. Y para que así cada vez que se buscaba algo de programación, pues apareciese su canal o sus redes sociales. Es por eso que luego se puso a streamear y empezó a programar en directo, a explicar un poco lo que él hacía, dónde había estado currando, cómo desarrollaba su trabajo, porque él, por ejemplo, es autónomo, trabaja desde casa. Y creo que uno de sus posts o de sus vídeos que se hizo más relevante eh, el año pasado en internet fue aquel en el que daba 10 consejos para cómo trabajar desde casa, ya que con esto de la pandemia pues hubo que estandarizar el teletrabajo, ¿no? Ya se hizo algo común en todos los trabajos que exista el teletrabajo. Y él, como llevaba ya años desarrollando esta labor, porque hace como, creo que en 2015, si no recuerdo mal, 14-15 dijo, que él había dejado su empresa donde estaba y montó MoureDev, al ser autónomo trabajaba desde casa. Entonces tenía que él desarrollar una serie de hábitos de teletrabajo para organizarse en su día a día y poder llevar a cabo este trabajo en el mismo lugar donde vive. Y por eso os quiero recomendar a Bryce. Es programador, como he dicho, tiene Twitimer, que es la aplicación que está desarrollando en Internet para que la gente aprenda a desarrollar aplicaciones móviles, para que la gente, si tiene alguna duda de cómo se hace algo en la aplicación que está desarrollando, lo puedan preguntar y así a la vez que él aprender a programar. Y es mi primera recomendación, ¿vale? Os dejo todos los enlaces de la gente que os hablo, os los dejaré en la descripción del podcast. Segunda recomendación. Esto más que una recomendación es que os quiero aconsejar que una parte concreta de su contenido lo veáis. Porque a Ibai Llanos, ¿quién no conoce a Ibai? ¿No? Ya la gente, habrá mucha gente que esté hasta las narices de escuchar Ibai por todas partes, ¿no? Pero yo quiero hacer un inciso en una parte fundamental de su directo, de su contenido, que me parece útil, me parece interesante y me parece algo que no vas a ver en otros sitios, ¿no? Ibai yo lo conozco desde hace 4 o 5 años o más, ¿vale? Porque yo soy seguidor de Alex el Capo, otro streamer que no voy a recomendar hoy, pero bueno, ya recomendaré, ya hablaré de él. Bueno, ya hablé de él, de hecho, en uno de los primeros podcasts. Entonces, una de las cosas que hace Alex al año, que es muy seguida por mucha gente, es el E3, ¿no? El seguir la conferencia del E3. Entonces, en uno de estos E3 invitó a gente, amigos, a su casa, a Mallorca, para estar todos juntos mientras hablaban de las conferencias, ¿no? De los videojuegos que se presentaban, etcétera, etcétera. Y en uno de ellos apareció Ibai. Yo no lo conocía porque
Bueno, yo había oído hablar de él antes, pero como yo no sigo el LOL, ni me gusta el LOL, pues no lo seguía y no había seguido mucho a Ibai. Pero desde ese E3, que creo que fue en 2017 o por ahí, ya empecé a saber quién era Ibai, y sobre todo porque había muchas bromas con él, porque se le veía un tío majo, etcétera, etcétera. Ahí lo conocí, lo empecé a seguir en sus redes sociales y empecé a ver cómo era. Claro, no fue hasta el año pasado, cuando entró a G2, donde explotó el boom de Ibai, eh, que yo ya he de decir que antes de, como ya lo seguía, él ya había realizado el Ibainéfico este en la Navidad anterior, y creo que no sé si 2 Navidades anteriores también lo había hecho y yo lo había visto. Y digamos que a mí no me pillaba de nuevas, este chaval ya lo conocía, ya había visto streaming suyos con Ander y demás. ¿Qué es lo que quiero recomendar de Ibai? Cuando hace IRLs hablando con la gente, pero sobre todo cuando hace los charlando tranquilamente. Los charlando tranquilamente, que es básicamente una conversación con una persona conocida o reconocida en el mundo de, pues ya sea del espectáculo, del fútbol, de donde sea, me parecen interesantísimos. Porque el hablar con una persona, como puede ser el Kun Agüero, como puede ser, yo qué sé, cualquier otra persona famosa, ¿no? Nicky Jam, Tini creo que se llama la chiquita, esta que ha estado la última vez hace 2 días con él. Gente que a lo mejor de cara a un periodista eh, se va a cortar más porque sabe que ese periodista va a intentar ir a preguntar cosas a lo mejor que no son del agrado de ese artista o de esa artista. Entonces con Ibai, como saben que Ibai no es periodista, además van a casa de Ibai o lo hacen en el streaming de Ibai, es algo más distendido. Se abren de una forma en la que cuentan cosas que no contarían en televisión, en radio, ¿no? Y lo hace muy interesante, porque pueden surgir, además de una conversación informal con Ibai, puede surgir algo muy chulo. O sea, por ejemplo, en su última charlando tranquilamente, ¿no? Este que digo yo que hace él con Tini, la chica esta que es cantante, aparte que yo me lo pasé de maravilla viendo las 2 horas que estuvieron hablando, pues surgió que Tini, que ha colaborado con Ozuna en una canción, lo llamase y hablase con Ozuna, que él es muy admirador de Ozuna. Entonces, son este tipo de cosas, o cuando habla con Piqué, que de repente está hablando con Piqué y puede hablar con compañeros de Piqué. Este tipo de situaciones que en una entrevista formal no se van a dar, porque la entrevista va a ir el famoso o la famosa y el entrevistador o entrevistadora le va a hacer 10 preguntas y para casa. O sea, no va a haber... Y además, en una entrevista formal, generalmente la persona que responde va a intentar medir mucho lo que dice, porque sabe que de lo que diga van a intentar extraer lo que interesa. Entonces, eh, creo que es muy evidente que en una charla informal con alguien como Ibai se van a soltar, van a hablar tranquilamente y probablemente van a decir cosas que no dirían en una entrevista formal. De hecho, el Kun Agüero, cuando estuvo hace poco en su casa, lo dijo. Dice, es que los periodistas van a cuchillo, o sea, van a titulares, les da igual, te van a preguntar cosas que saben que te molestan, etcétera. Y en ese aspecto Ibai nunca va a preguntar algo que moleste. O sea, además Ibai siempre va como con, no le voy a preguntar nada privado, vamos a ir en confianza, solo le voy a sacar este tema si previamente lo saca él, o sea, o ella, y va a intentar pues molestar lo menos posible. Lo que quiere es que la persona esté a gusto, que disfrute, etcétera. Que luego de ahí sacan titulares la otra prensa. Entonces es curioso, ¿no? Entonces os quería hablar de Ibai básicamente por eso. Porque me parece que este tipo de cosas que hace IRL, o sea, perdón, IRL, de just chatting, no de charlando, de simplemente hablar con la gente, me parecen muy interesantes. Luego ya juega y demás, pero bueno, o sea, te puede gustar más, no, menos, etcétera. Pero me parece muy interesante este tipo de sección que tiene en su streaming o este tipo de cosas que hace, ya que también cuando, por ejemplo, él se pone a hablar con su público y habla de los problemas de la salud mental y otro tipo de cosas, me parece muy importante que alguien con el tirón, ¿no?, mediático que tiene Ibai ahora mismo haga llegar a su audiencia, que será muy joven, al igual que él, porque al final es un chaval de 25 años, este tipo de cosas, de situaciones que son muy comunes en el día a día de las personas, pero que son muy tabús, se habla muy poco de ellas, ¿no? Así que nada, si os gusta Ibai, supongo que ya conocéis todo lo que hace. Y si tenéis recelo, estáis cansados de Ibai, es que Ibai, bla, 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 bla. Simplemente, si
Si algún artista que conozcáis lo va a entrevistar él o algún futbolista, os recomendaría que os pasarais porque seguramente os vais a entretener viéndolo. Pasamos a la tercera recomendación. Esta recomendación es un chaval que lleva haciendo streaming 2 meses. Creo que 2 meses, muy poco. Ha empezado este año, creo. O si empezó, no lo tocó nada. Bueno, hacer streaming es que yo creo que la primera vez que empezó a aparecer por el mundo de Twitch fue el año pasado. En el tema de que colaboró con Ibai cuando Ibai retransmitió la liga, perdón, no la liga, sino cuando hicieron el torneo de FIFA, donde jugaron por cada equipo un futbolista. Este chico, que es Rubén Martínez, él es periodista, es locutor de la cadena COPE aquí en España y comenta los partidos del Atlético de Madrid, si no me equivoco. Entonces este chico, que a mí me cae de maravilla, me parece un crack, le llamó Ibai para comentar los partidos del FIFA. Y es donde se hizo más conocido todavía, porque claro, no es lo mismo poner voz en la radio, porque encima es en la radio, no es en la tele, y que nadie sepa cuál es tu cara, que ya aparecer delante de la gente, con un micrófono delante y comentando partidos de FIFA, llegando a una audiencia más joven, porque al final los partidos de radio generalmente no es gente tan joven que los ve. Además, la gente es mucho más factible que vaya a ver el partido de fútbol a la tele que en la radio. Igualmente, si te pones el partido en la tele y pones el audio de la radio, tampoco sabes visualmente quién es esta persona, ¿no? Entonces, como os decía, Rubén ha empezado a streamear por su cuenta en Twitch, creo que hace muy poco, hace pocos meses, pero ahora ya esté siendo más constante, ¿no? Sale de vez en cuando, colabora con Ibai en algunas cosillas. Hace poco, por ejemplo, en el mercado de fichajes, el último día hicieron un streaming muy largo, donde estuvieron Rubén, Ibai, Siro, el Piezas y no sé si había otro chico. Siro, el Piezas, Rubén, Ibai y DJ Mario, ¿no? Estuvieron los 5. Y la verdad que me queda de maravilla. Por la mañana Rubén abre directo. Es otra de las cosas por las que os quería comentar, ¿vale? Rubén obviamente hace streamings de ámbito deportivo generalmente, aunque de vez en cuando comenta cosas que no tienen nada que ver. Y comenta las portadas de los periódicos deportivos, comenta un poco la actualidad, siempre abre streaming por la mañana, aunque algún día se le pueda alargar por la tarde. Pero es una de las personas que yo os quería recomendar porque me parece un tío muy majete, me parece que hace un contenido que si te gusta el fútbol te va a gustar. Es un tío bastante coherente, ¿vale? Porque, por ejemplo, hace 2 días hubo una polémica con una compañera periodista en la televisión, donde la compañera hizo un comentario, porque se dejaron el micro abierto, hizo un comentario que sobraba, básicamente, no era racista, pero era un comentario bajo mi punto de vista, pues que no venía a cuento. Ella ya pidió perdón, pero claro, como las redes sociales hoy en día ya sabemos cómo son, que a nada que dices se te tiran encima, pues. Y Rubén la defendió, aparte porque la conoce, con argumentos muy coherentes y como hace siempre con todo. Entonces, desde que yo le sigo desde el principio, siempre ha sido igual. Entonces me parece un tío muy sensato, muy coherente, muy gracioso, porque le da unos toques a sus streamings bastante curiosos. Es muy gracioso. Y encima es un tío muy sensato y muy claro. O sea, si por ejemplo le pagan por hacer algo, lo dice. Si te suscribes, te dice dónde va el dinero. No es una persona que quiera que te suscribas porque sí, ni quiera, no sé. Me parece muy claro, me parece muy transparente. Entonces, dado cómo es lo que hace, el horario que tiene, que también os he querido compartir a este streamer porque hace directos por la mañana, ¿no? Que es menos frecuente. Y que a mí me gusta mucho su contenido. Entonces me parece que Rubén tenía que estar porque me cae muy bien y porque me gusta lo que hace. Y a mí, por ejemplo, me alegra por las mañanas verlo. Así que nada, ahí tenéis también a Rubén. Bueno, la cuarta recomendación de este podcast es Kiddy, ¿vale? Anteriormente conocido como ElectroKiddy, era un jugador profesional de LoL que se cansó del LoL y dejó de jugar al LoL, básicamente. ¿Qué hace hoy en día Kiddy? Hace IRLs. ¿Qué es un IRL? Pues son streamings, cámara en mano y simplemente recorriendo pues ciudades, lugares, países, etcétera. Depende de lo que quiera hacer el streamer en cuestión, pues eso. Pero básicamente el IRL es como in real life, ¿no? Es la vida real. Cámara en mano, no en un escritorio en un sitio concreto, ir recorriendo e ir mostrando por streaming lo que estás haciendo. Sobre todo lo hace por Madrid porque él vive en el centro de Madrid. Esto no es un secreto, esto lo dice él y lo he contado 1000 veces. Y me parece muy interesante
Lo último que ha hecho, por ejemplo, es recorrer España. Bueno, gran parte de España, no toda España, obviamente. En autocaravana. Estuvo todo el mes de julio viajando. Pero me parece muy interesante este chico, estos streamings que hace. Es un poco peculiar el chico, también os lo digo. Me parece muy interesante porque, por ejemplo, yo no soy de Madrid. Pero a través de sus streamings estoy conociendo la ciudad. Porque te lleva por calles, te enseña sitios, te enseña locales, te enseña lugares. Y es muy chulo poder conocer una ciudad desde los ojos de otra persona. Que te enseña dónde están los sitios, que te enseña qué eventos hay, va a eventos, o va a otras ciudades. Es muy interesante conocer el mundo por ti mismo. Pero también es muy interesante, si no tienes la posibilidad de tú viajar, pues conocer otras zonas de España gracias a alguien que, digamos, que viaja por ti, o que, por ejemplo, en este caso, Kidi es de Madrid, vive en Madrid y te enseña Madrid. Entonces, me parece muy interesante su streaming. Yo estoy conociendo mucho de Madrid sin ser de Madrid y sin ir a Madrid. Entonces, me parece fenomenal. Enseña muchas cosas, va a eventos, conoce a mucha gente. Me parece muy curioso y muy útil su streaming, ¿vale? Entonces, esta es otra recomendación que os dejo por aquí. Y bueno, y en quinto y último lugar, pues la red de Mario, ¿vale? La red de Mario, o Mario, es otro youtuber que acabó pasándose a Twitch, bueno, pasándose sin dejar YouTube, ¿vale? Este streamer, que es de Aliseda, un pueblo de Extremadura, en España, es un youtuber como se considera, o streamer rural, ¿no? Youtuber, vamos a hablar en formato youtuber porque es más youtuber que streamer, aunque haga directos. Él hace vídeos en YouTube sobre su pueblo, sobre las costumbres de su pueblo, las costumbres de su provincia de Extremadura. Y me parece un tío muy auténtico, muy transparente, que no colabora con nadie porque sí, que no busca nada donde no hay, que simplemente te cuenta lo que le pasa, te cuenta lo que vive, lo que hace, lo que deja de hacer, las fiestas de su pueblo, por ejemplo, te habla del secreto de Aliseda, te habla de todo lo que pasa a su alrededor. Y como él es ingeniero informático y vive en su pueblo, ya que estudió la carrera pero no desarrolla esta actividad, pues te habla un poco también de las actualidades del mundo de la informática, de la tecnología, ¿no? Te habla de si hay rumores de que vaya a sacar algo, por ejemplo, yo qué sé, Apple, o qué pasa con Windows, o qué pasa con si ha habido algún ataque de seguridad informática. Suele comentar noticias de todo tipo, ¿no? Y me parece muy interesante, sobre todo por eso, porque es un chaval muy sencillo, es un chaval que no es un vendido para nada, que hace sus directos, es muy, muy, muy agradecido, te enseña su pueblo, sus gentes. A mí me cae muy bien, me parece muy, muy, muy transparente, me parece un tío majísimo. Y yo me he suscrito muchas veces a su canal porque es un streamer que no suele tener muchos seguidores. Bueno, tiene una media a lo mejor de 200, 200 y pico, pero que siempre está aportando. Yo creo que es un chaval que siempre aporta valor, ¿no? Siempre, si le preguntas algo y te responde, si se compra algo te saca de dudas. Me parece que tiene una forma muy peculiar de editar sus vídeos, siempre buscando hacer reír a la gente. No sé, me parece un chaval muy majete, y creo que tenía que estar aquí por eso, porque al final me vale más la pena recomendar gente de esta que sí he metido a Ibai, que le conocéis todos, pero no he metido a los otros, ¿no? ¿Para qué voy a recomendar a gente como Auronplay o demás? Es que esa gente tiene ciento y pico mil viewers por streaming y no necesita que nadie hable de ellos, ¿no? Ya se sabe lo que hacen. Entonces, por eso os quería recomendar también a Mario, porque además colabora en otro canal de Twitch, que es Los Guardianes del Tapón, hace directo con otro chico que se llama Fernando y hablan también un poco los dos, pues eso, de tecnologías, de chascarrillos, como le llaman ellos, etcétera, etcétera. Pero Mario me parece un tío de 10, me parece muy buena gente y os lo recomiendo tanto su canal de Twitch como sus canales de YouTube, que tiene 3, que son la red de Mario, la subred de Mario y el podcast de Mario, que al final lo que hace es resubir los directos de Twitch. Y nada, estas son las 5 recomendaciones que os quiero hacer hoy de Twitch. Traeré más de esto. Próximamente las 5 recomendaciones de streamers femeninas de Twitch, o chicas, ¿vale? Que hay también bastantes. Esta vez he querido tirar por aquí, luego tiraré por las otras 5. Que aunque parezca que no, aunque parezca que solo hay las 3 o 4 chicas que más predominan, hay muchas que tienen pocos seguidores y son muy buenas. Así que nada, ya para el próximo podcast. Vamos a cerrar, que van a ser unos 20 minutejos. Nos vemos en el próximo podcast. Cuidaros. Chao.